Mi nombre es Mariluz Vázquez, profesional de trabajo social egresada de la Fundación Universitaria Monserrate. En la actualidad soy estudiante de la especialización Orientación y Educación Familiar de la Universidad UNID. La intención de este trabajo es poder socializar respecto a estos medios didácticos que nos permiten trabajar o intervenir con familias. En el día de hoy vamos a trabajar o hacerle un análisis crítico frente a las películas, ya que son una estrategia de enseñanza en la orientación y educación familiar. Las películas pueden ser útiles en las intervenciones familiares por varias razones. Las películas pues, nos permiten generar generación de empatía, ilustración de conceptos, desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos, lo cual es muy importante a través del análisis de las situaciones mostradas en las películas. Las familias pues eh, reflexionan y llegan a sus propias conclusiones y así de este modo pues sacan sus soluciones alternativas a las situaciones problemáticas que están viviendo. Es un estímulo de reflexión, ya lo dije, un moldeado de comportamientos, puesto que se generan compromisos o la persona asume, reflexiona qué es lo que está haciendo mal, cuál es su comportamiento y qué debe modificar. Facilitación de la comunicación a través de toda la discusión que se puede generar, pues viendo una película de una situación, una situación específica o a través del análisis de las problemáticas o a través del análisis de las pautas que le dan para realizar los cambios. El día de hoy pues vamos a realizar un análisis crítico de 3 películas. La primera, Siempre serás mi hijo, la segunda, La vida es bella y la tercera, Atardecer. Como primera medida de la película Siempre serás mi hijo, es una película que fue dirigida por Felix Van. La película tuvo su estreno el 12 de octubre del 2018 por Amazon Studios. La película, su género es drama, es una película propositiva, es una crónica, es una narración que no es lineal, que nos lleva a la reflexión sin juzgar, dado que el caso es particular. En este caso, pues el tema es una familia de tipología familiar reconstruida con su hijo mayor, farmacodependiente, que está pues en esta situación de consumo de spa. Y pues esta situación específica puede llegar a cualquier tipo de familia en dinámicas familiares funcionales, situaciones inesperadas que los padres no conciben que pueden llegar a vivir. La sinopsis de esta película es una crónica sobre la adicción a la metanfetamina de un chico adolescente y sus intentos por salir de la droga a través de los ojos de su padre, que observa impotente a su hijo mientras lucha contra la enfermedad de la farmacodependencia. Como ya lo dije, la historia, sus personajes, es una familia de tipología recompuesta. David es un prestigioso escritor de 2 revistas muy importantes en Nueva York. Separado de este, pues trae a su primer hijo Nick y su segundo matrimonio y 2 hijos en etapa de la primera infancia. Su hijo mayor, Nick, adolescente de 18 años, en un momento de su vida pues experimenta el consumo de drogas y pues empieza la lucha para tratar de salir de este y pues los intentos de su padre para querer que su hijo se rehabilite y salga de esta situación, pero sin contar si su hijo realmente quería generar el cambio de rehabilitarse. Como frase conductora de esta película, te quiero más que a todo. David nos quiere mostrar ese esfuerzo, centra sus esfuerzos en ayudar a su hijo a salir de esta enfermedad de la farmacodependencia, olvidándose de su familia, olvidándose de sus 2 hijos menores, de su esposa y de su profesión. Tanto así que llega a investigar sobre este fármaco
Lo consume pues para saber qué se siente y qué emociones se experimentan para así encontrar la respuesta y poder ayudar a su hijo, lo cual genera como una dependencia emocional hacia su hijo, tal vez por la culpa de lo que se debió hacer y no se hizo, y por ello centra su esfuerzo en ayudar a su hijo a salir de esta situación de la farmacodependencia. Las palabras claves: redención a través del perdón y el sacrificio. La redención a través del perdón, tanto la familia como el adicto debe realizar un proceso de perdón, mirar esos antecedentes. En este caso, nosotros los terapeutas orientamos a estas familias a que revisar esos antecedentes, esas causas que llevaron a que esa situación problema esté aflorado en este momento. Es decir, en este caso de la película nos muestra un niño en su etapa de primera infancia, hijo de padres separados, y yendo y viniendo en un avión, donde le comunica a su padre que no le gusta, que le da miedo, y su padre no lo escucha. Pero como cree que tiene una familia estable, que su dinámica es bonita, cree que eso no le va a afectar a su hijo, y pues esto afecta en la etapa de la adolescencia, crea unos vacíos, crea unos miedos, el cual el chico pues lo va a llenar con una adicción. Pero cuando llega la situación, pues no es momento de autoflagelarse, sino de perdonarse y de seguir adelante, perdonarse por lo que no se hizo tal vez, o por ignorancia, de desconocimiento de los temas, o porque sencillamente la dinámica diaria, cotidiana, así se dio. Lo mismo la persona implicada en la adicción. Perdonarse por el daño que le pudo haber hecho a su familia, el daño que se hace a sí mismo, el deterioro físico y en la salud eh, que él generó por este consumo. Las implicaciones éticas: el sentimiento de culpa del padre, dado que estaba presente de cuerpo pero ausente en las diferentes situaciones emocionales en las etapas del desarrollo de su hijo, en especial en la etapa de la primera infancia y la adolescencia. Este sentimiento de culpa pues desencadena una dependencia emocional del padre al hijo, debido a dado que él centra cuando ve a su hijo ya tan mal en esta, digamos, enfermedad del consumo, pues centra sus esfuerzos en ayudarlo a salir, pero es el esfuerzo del padre, no es el esfuerzo de su hijo, no es su hijo el que decide salir de esta situación. Y pues todo esto fue debido a esa falta de comunicación asertiva, a analizar esos comportamientos, que también hace parte de la comunicación, que es lo que llamamos la comunicación no verbal, cuando se son niños o adolescentes en las diferentes etapas, y poder analizar si él nos quiere informar de si está bien o está mal, qué nos quiere decir ese niño o ese adolescente con su comportamiento. No necesita hablar, simplemente genera un cambio diferente y hay que analizarlo nosotros como padres y no decir es que es porque ese adolescente se comporta así. La manipulación de la persona adicta: en este caso el chico estuvo muchas veces en instituciones de rehabilitación, su padre era el que lo llevaba y él se evadía de su proceso porque no tenía la conciencia o la aceptación de querer cambiar, y siempre que regresaba: voy a cambiar, ¿sí? Yo lo voy a hacer, lo voy a lograr. En la expresión de sentimientos: tal vez este chico llenar vacíos emocionales con una adicción puede ser la parte afectiva materna, dado que no vivió con su progenitora, pues era su papá, que después de la separación, pues se hace cargo del cuidado de este chico, y pues esto podía tener esa implicación de ese vacío emocional en el afecto materno. Y pues obviamente la carencia de comunicación padre e hijo. Esta película es preventiva, nos ayuda a nosotros los terapeutas en formación a adquirir herramientas para poder trabajar con familias en torno a la prevención del consumo.
no esperar a llegar a estar en esa situación para poder hablar de los riesgos. Hay que hablar de los riesgos y mostrarlos tal y como son, sin tabú, antes, en la formación de nuestros hijos, en las primeras etapas de su vida, para que cuando ellos se enfrenten a esas situaciones que puede llegar a ser, tengan la capacidad de decir, esto no lo quiero para mi vida. Entonces esta película para mí, es preventiva. Nuestra siguiente película, La vida es bella. El director es Roberto Benigni. Fue producida por Elda Ferri, el país de producción Italia, el idioma es italiano, el año de estreno es en 1997, dura 116 minutos y su género es comedia, drama. Eh, la hipnosis de esta película es una película que narra la historia de Guido, un hombre judío italiano que utiliza su ingenio y humor para proteger a su hijo pequeño durante su estancia en un campo de concentración nazi. Guido utiliza la imaginación y la fantasía para hacer creer a su hijo que está participando en un juego, transformando así la terrible realidad del holocausto en una experiencia soportable y hasta cierto punto lúdica. Como frases conductoras, eh, yo escogí: cuando hay amor verdadero, la vida se puede convertir en una fábula. Aquí es versus la realidad versus fantasía. La realidad era muy cruel, muy amarga, muy dura, que no se podía evitar esta persecución de los nazis a los judíos, el poder que tenían y pues el fin último, que no era sino la muerte, explotados como esclavos y posterior pues la muerte, y cómo este padre a través de su amor hace de esta situación tan dura un cuento, una fantasía para que su hijo estuviese bien, ¿sí? Él, sin desconocer qué iba a pasar mañana, siempre trataba que su hijo estuviese bien a través de narrarle esta historia tan cruda en una historia bonita y fantasiosa para niños. Las palabras claves: esperanza, resiliencia y amor. La esperanza de que mañana esto pasara, mm, la fe puesta en Dios en que tal vez mañana despertar y lo que estuviesen viviendo cambiara. La resiliencia, pues la capacidad que tienen las personas, en este caso el protagonista, en adaptarse y enfrentarse a esas situaciones estresantes ocurridas por esta situación de maltrato, de temor a morir, ¿sí? De temor a perder a su hijo, y era la capacidad que él sacaba para poderse enfrentar todos los días y tener esa esperanza de que al día siguiente tal vez despertar y no estuviese pasando. Las implicaciones éticas: el amor como fuerza motivadora, la resiliencia y la esperanza, el humor como un mecanismo de supervivencia, la relación entre la realidad y la fantasía, la dignidad humana. Entonces, estas serían como las implicaciones éticas que nos generan esa película, La vida es bella. Nuestra tercera película es Atardecer. Eh, Esta película la producción fue en Hungría, en Francia, el idioma es húngaro, el año de estreno fue en el 2018, tiene una duración de 142 minutos y su género es drama y misterio. Esta película, pues, Subhipnosis, trata de una joven mujer que regresa a Budapest en el año 1913 con la esperanza de trabajar en la legendaria tienda de sombreros que una vez perteneció a sus padres fallecidos. A medida que Iris se adentra en el pasado oscuro de su familia y la historia turbulenta de la ciudad, se ve envuelta en una red de misterios, intrigas y peligros que la llevará al corazón de una sociedad en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La frase conductora es más una pregunta: ¿cómo se puede construir un futuro si no sabemos de dónde venimos? Esta frase refleja la búsqueda de la identidad, la conexión con el pasado y la incertidumbre sobre el futuro que experimenta la protagonista, pues mientras se aventura en un viaje para descubrir la verdad sobre su familia y sobre su propia historia, sus antecedentes familiares. La palabra clave, las palabras claves: la búsqueda de la verdad, la identidad, la violencia y conflicto,
y la ambigüedad moral. Me quiero centrar un poquito y hacer una comparación en esa palabra clave de la violencia y el conflicto, eh, tras, trayendo la colación a nuestro país, Colombia, a toda esa época de violencia que se vivió por el desplazamiento forzado debido al conflicto armado en nuestro país y que todavía podemos encontrar ese tipo de familias que tienen esos antecedentes, dado por los duelos no resueltos por la pérdida de familiares, dado por el desarraigo territorial, dado por el desarraigo familiar, ¿sí? Porque aún todavía conservan las costumbres culturales de sus territorios y que chocan en una ciudad, ¿sí? Que todo era desconocido para ellos y que tuvieron que adaptarse, pero añoran su pasado y querer volver a estar como estaban antes. Y podemos tener ese tipo de familias como nuestros usuarios, nosotros podemos intervenir o podemos trabajar, qué sé yo, con un grupo, una comunidad que tiene esta característica específica. Entonces nos permite esta película realizar una especie de cineforo y poder hacer un análisis en forma grupal de esas situaciones específicas, porque quien alza la mano y habla es quien lo ha vivenciado. Entonces, es una herramienta importante para trabajar con este tipo de poblaciones. Las implicaciones éticas, la responsabilidad personal y colectiva. La película plantea preguntas sobre la responsabilidad individual y colectiva en la relación con eventos pasados y presentes que afectan a la sociedad, lo que les estaba mencionando anteriormente, y la búsqueda de la verdad. En este espacio, el de la búsqueda de la verdad, lo asocio mucho con las familias con hijos adoptados. Es muy importante dentro de la experiencia laboral mmm, sugerir que cuando existen este tipo de familias con hijos adoptados, cuando el niño o la niña o el adolescente tenga esa capacidad de comprender, no es del odio a su familia biológica, sino desde el agradecimiento por la decisión que tomó ese día de permitirle a otra familia que, si bien es cierto no tiene ese vínculo consanguíneo, asumir ese cuidado y que le den ese amor de corazón, no de sangre, eh, contarle la verdad a este niño para que tenga claro y claro y no traiga a colación en sus vidas adultas esas carencias emocionales y esas interrogantes de su familia biológica, quiénes eran, por qué fue, por qué no me quiso. Siempre la pregunta es, ¿y por qué mi mamá no me quiso y me dio en adopción? ¿Y por qué no cambiarle y replantearle a este niño que fue la mejor decisión de amor que pudo tener esa madre por el bienestar emocional y físico, económico, porque quería que estuviera bien? Ella hizo un acto de amor y tomó esa decisión.